Entonces, la guía aquí consta, ya como les mostré, 11 páginas, que como dije, no es necesario que copien todo a menos que un punto lo pida. En este caso, tenemos teórica que son 1, 2, hasta el punto número 6, ¿cierto? En práctica que son 4 hojas de cálculo en un solo archivo, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde queremos que empezar? ¿Dónde queremos empezar, el teórico o el práctico? Práctico. No voy con tanto, no hay con tantos a la vez. Bueno. Práctico. Bueno, vamos a ver entonces, iniciemos primero con el teórico. Tranquilos que el práctico se les va a hacer sea como sea. Entonces, en el teórico, espérenme un segundo. Entonces, va primero esta tabla. ¿Listo? Esta tabla. Voy a abrir un nuevo archivo para mostrarles cómo. Es súper fácil de hacer. Es súper fácil de hacer esa tabla. Ojo, lo que en el práctico tienen que ver los puntos 2 y punto número 6 del teórico. Entonces voy a seguir omitiendo acá. Eso. Listo. Tenemos esta. Eso, usted sabe que el teórico siempre se hace en su cuadernito. ¿O dónde está? ¿Dónde está? Buenos días, Marco. Espérame, entonces ya paso un momentico aquí. Termino acá esto. Listo. Tenemos lo siguiente. En el primero del teórico es simplemente escribir eso que está ahí, pero como se escribiría en Excel. Por ejemplo, todo como se escribe en Excel siempre debe comenzar, todas van a tener este símbolo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señor. ¿El símbolo señor. cuál? Igual. 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 Todas lo van a tener, porque para cualquier cálculo en Excel siempre se va a requerir el símbolo igual. ¿Listo? Entonces, eso. Siempre todas requieren el símbolo igual. Ahora, vamos con la primera que dice la suma de 38 y 15. Pues simplemente escribimos cómo sería la operación de la suma y sería 38 más 15. Así. ¿Cierto? Entonces, suma, el signo de suma es el más. Ese sabemos siempre. En Excel es más. Este es suma. Este, pues obviamente es menos. Entonces es resta. Otro, y el de la multiplicación, se utiliza en Excel el símbolo asterisco. Espera que me cambió. El asterisco se utiliza para la multiplicación. Y la división se utiliza el símbolo slash o diagonal. Eso, así. Así. Entonces, suma y resta común y corriente. Multiplicación con asterisco y división con slash. Y exponente o potencia con un símbolo que se llama acento circunflexo, que, bueno, en computador es un poquito más dispendioso de sacar, es más fácil, de hecho, en un dispositivo móvil, pero se puede sacar. Este símbolo, bueno, lo voy a enseñar cómo se saca. Entonces, aquí tanto en Word como en Excel. Entonces, uno va a insertar símbolo y busca entre los primeros uno que es así. Este. Le damos doble clic, cerramos y listo. Entonces, ese se llama potencia. Es el famoso exponente, ¿cierto? Entonces, para la parte teórica, que es la de cuadernito, entonces ustedes tienen que convertir estas operaciones en términos de lenguaje de Excel. Por ejemplo, ya las operaciones son fáciles. Por ejemplo, dice, no le voy a poner este mismo ejemplo, sino uno parecido. Entonces, multiplicación entre 18 y 24. ¿Cómo se escribiría en Excel? No la resuelven, solamente escríbanla. No la resuelven.
¿Con cuál comenzamos siempre? Numeral, creo. Esta. Asterisco. Igual. Igual. Siempre Es con igual. el igual, siempre con el igual, siempre. Todas las operaciones, no importa lo que sea, en Excel siempre comienzan con el igual. Ahora escribimos 18. ¿Multiplicación con qué símbolo se hace? Asterisco. Asterisco. Y 24. No más, no tienen que resolverla. No tienen que resolverla. Listo. Por ejemplo, otro que les voy a poner para que simplemente se guíen. División entre 144 y 12. ¿Cómo se escribe? Igual. ¿Sí? 144. Slash 12. Creo. Es las 12. Ok. Listo. 144 es las 12. No más. Listo. O por ejemplo, pero otra cosa. Cuando le dicen una operación más larga, por ejemplo, esta de acá, la suma de 54 y 16 restada con la suma de 18 y 20, quiere decir que hay paréntesis de por medio. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a ponerlo con un ejemplo parecido, pero diferente al que está ahí. Entonces dice, supongamos que sea la suma de 34 y 17 restada con la suma de 18 y 9. Entonces, ¿con qué, sin importar qué tipo, si la fórmula es larga o corta, ¿con qué siempre comienza? Con el igual. Con el igual, correcto. Cuando dice la suma de tal y tal o la resta de tal y tal, restada con tal y tal, o sea, cuando vayan, como en este caso, dos parejas de operaciones, ¿sí vieron? Entonces, cada pareja se encierra entre paréntesis y escribo, ¿cuál es la primera operación? 34. 34 más 17. más 17. Listo. ¿Cuál es la segunda operación? 18. 18 Con la suma. 18 menos 9. 18 y 9, ¿qué están haciendo? Restando. No, dice la suma de 18 y 9. Sumado con la suma de. Entonces, 18 y 9 y el restado va en medio. Repito. Entonces, la primera operación, la voy a marcar aquí con amarillo, se marca entre paréntesis y se pone la suma de 34 más 17. Es la primera operación. La segunda operación se pone entre paréntesis, que es esta, y se pone 18 más 9. Así se escribe. Y dice restada es la operación intermedia entre los dos y se coloca en medio. Listo. ¿Claro o preguntas hasta acá? Profe, ¿y no le tiene que poner el igual en todo el total? ¿Cómo? Digamos, la suma no tiene que poner el total. No hay que calcularla. No hay que calcularla. No hay que calcularla. Solamente se dice cómo se escribe. No hay que calcularla. Listo. Así se escribe. Así se escribe. Entonces, voy con otro ejemplo. La resta de 34 y 22 multiplicada por la suma de 23 y 14. ¿Cómo se escribiría? Igual. Igual. Siempre con el igual. Entonces, la primera operación. Paréntesis. Paréntesis. 34. Menos 22. Menos 22, muy bien. Porque la primera operación, aquí la voy a marcar, es la resta de 34 y 22. Esa es la primera operación. Asterisco en el medio. Asterisco en el medio, muy bien. Ahora otra vez paréntesis. Correcto, espérame un segundito, Marco, para mostrarles de dónde salió. Eso. Paréntesis. Paréntesis, ahora sí, otro paréntesis. ¿De cuál es? La 23. segunda. 23 más 14. Más 14. 23 más 14. Así se hacen este tipo de operaciones. Entonces, Ya. listo. Entonces, si ven, hay una de suma y hay una de división. Y aquí estas son más fáciles porque ustedes simplemente
trasladan como es. Por ejemplo, en esta, 230 dividido 15 y más 18 por 9. ¿Hay algún símbolo que debo reemplazar? El de división. ¿Por cuál se reemplaza el de división? Eh, slash. Slash o diagonal. Listo. Correcto. Y el otro que hay que reemplazar, ¿cuál es? Del de multiplicación, Multiplicado por es asterisco. Es asterisco. Es muy fácil. Este puntico es súper fácil. Ahora, por ejemplo, 10 elevado a la 3, ¿cómo se escribiría? Ese sí se les... Se pone el símbolo. Exactamente. 10 elevado a la 3, que es potencia. De hecho, ya les estoy mostrando. Ustedes escriben en sus cuadernitos. Igual. 10 igual. Ay, sí, gracias. Igual 10. El simbolito de allá de la Potencia. Potencia. ¿Elevado a la qué? A la 3. A la 3. A la 3. Así se escribe 10 elevado a la 3, que quiere decir igual 10, el simbolito de este símbolo, que se llama, que es un acento circunflejo o acento francés, se escribe así, y un 3. Eso es para que ustedes lo hagan de forma escrita. Recuerde que estamos en la primera de la teórica. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. No, señor. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Es simplemente cómo se escribe. No hay que resolverlos. No, solamente cómo se escribe. ¿Listo? Solo cómo se Profe, escribe. ¿cómo es que se llama el de potencia? El de potencia, se llama acento circunflejo o acento francés. Acento. Ah, ok, gracias. Sí. Circunflejo o francés. Listo. Entonces, ese por escrito no hay problema porque ustedes lo hacen rápido. Bueno, después yo les explico cómo hacerlo al momento de introducir los datos en Excel en la parte práctica. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas de la parte 1, que simplemente es escribirlos, no hay que resolverlos, solo escribirlos tal como se les dijo, reemplazando los símbolos con estos. Ah, espere, falta el de potencia. Con estos símbolos. Vale, se me fue. Eso, así. ¿Sí ven, cierto? Sí, señor. Listo, sí me preocupa eso. Listo, sí me ven. Ok, entonces con esos símbolos ustedes hacen. Y siempre comenzando con qué símbolo. Toda operación comienza con qué símbolo en Excel. Con igual. Con igual. Con el igual. Por igual. Eso, el primero es fácil. ¿Listo? Igual, cualquier duda, con mucho gusto se les atiende. El segundo tiene que ver con el primer punto del práctico. ¿Por qué? Resultado ahora sí. O sea, ustedes sí sacan el resultado. Ustedes primero lo hacen manualmente y luego en el punto 1 en la práctica lo pasan a Excel tal como está ahí. Entonces les voy a indicar, cómo sería el teórico y cómo sería el práctico de una vez. Entonces, el teórico, ustedes hacen en el cuaderno, sacan el resultado en el cuaderno, hacen los procedimientos. En este hay que tener en cuenta lo siguiente. Se sigue como en las matemáticas un orden de operaciones. El orden de operaciones es el siguiente. De primero van paréntesis. O sea, primero lo que resuelvo son paréntesis. Segundo, multiplicaciones y divisiones. Y también potencias. Y por último van sumas y restas. Entonces, les voy a explicar, aquí sí lo puedo hacer con algunos de estos ejemplos que están aquí. Entonces, por ejemplo, vamos con el primero, que dice igual, pero no lo veo bien acá, igual 5 más 4 asterisco 2, que se entiende que, ¿qué operación está haciendo? Multiplicación. 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 Menos 3. Entonces, voy a hacerlo un poquito más grande. Listo. 5 más 4. No, ojo.
Recuerden el orden. Paréntesis primero, luego multiplicaciones, divisiones y potencias, y luego sumas y restas. Entonces, ¿aquí hay paréntesis? No. No hay paréntesis. Entonces, como no hay paréntesis, listo. Como no hay paréntesis, va primero multiplicaciones o divisiones o potencias. Entonces, lo primero que se hace es la multiplicación. Entonces, entonces, ¿cómo se hace? Igual. Entonces, vamos primero, no sé, mire, un error que se comete mucho es hacer primero las sumas y las restas. No, primero se hace la multiplicación. Primero hago, es en orden. Primero hago 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8. Y lo demás lo dejo quietico. ¿Sí se fijaron? ¿Ve? Ya. Primero hago las que siguen el orden y luego lo demás lo dejo quietico y luego al final sí hago todo. Entonces ya listo, ya no quedan multiplicaciones ni nada, ¿cierto? No. Listo. Entonces, ¿cómo sería? 5, y eso ustedes lo hacen común y corriente. 5 más 8, ¿cuánto es? 13. 13 y 13 menos 3. Matemáticas. Y 13 menos 3, 10. 10. Entonces, el primer resultado es igual a 10. Es igual a 10. Listo. Así. Ahora les explico con el tercero. Con el tercero para que se fijen lo del orden de prioridad. Entonces, el tercero dice igual 5 más 4 asterisco. Profe, Dígame. ¿toca hacer el procedimiento? Sí, el procedimiento se hace. En el teórico se hace el procedimiento. Sí, no lo aclaré en la guía, pero sí, es buena pregunta. Se hace el procedimiento. Ahora, ¿dónde está? Espera, de hecho, creo que ya lo indiqué. Ah, sí, manualmente las siguientes operaciones siguiendo el orden de operación. O sea, con los procedimientos indicados. Entonces ya tenemos el del primero. Le voy a mostrar el del tercero. El del tercero dice 2 menos 3. 2 menos 3. Listo. Bueno, ¿cómo se hace? Entonces, recurrimos al orden. El orden. 4 por 2. No, dice de primero quiénes. ¿Qué tiene paréntesis. Los paréntesis. Luego, multiplicaciones, divisiones y potencias y luego sumas y restas. Entonces, primero lo que está en paréntesis, esté sumando, esté restando, lo que quiera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está primero? Lo primero que vamos a hacer, ¿cuál operación es? Paréntesis, la de resta. La de resta, lo del paréntesis. Y lo demás lo dejamos quietico. Entonces sería 5 más 4 asterisco y pongo el resultado de 2 menos 3. Bueno, eso, bueno, tengo que aclararles. Bueno, esto no alcanzamos ahorita. Eso es el tema que va a entrar en matemáticas luego. Que da un número negativo, ¿no? Da un número negativo. En el tema que vamos a entrar en matemáticas empezamos a ver números negativos. Entonces, no me había acordado de esto, pero entonces lo hacemos. 2 menos 3 quiere decir que a 2 le quito 3. Entonces, si lo que está... Da menos 1, profe. Da menos 1. ¿Por qué da menos 1? Porque el número que voy restando es más grande que el primero. ¿Cierto? Igual ustedes pueden comprobar aparte. Incluso les autorizo que pueden hacer cálculo con aparato. 2 menos 3 es menos 1. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la multiplicación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué operación sigue? ¿Multiplicación o suma? Multiplicación. Multiplicación, porque primero ya hicimos la importante que era paréntesis, ahora sigue la multiplicación. Entonces la multiplicación ustedes pueden usar, en eso sí les autorizo usar dispositivo de cómputo, lo que quieran. 4 por menos 1, ¿cuánto sería? Entonces 4 por 1 y le ponen el menos. Da 3. menos 4. Menos 4. Entonces sería más menos 4. Eso después lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, listo. Si les queda difícil entenderlo de esta manera, entonces háganlo al revés, con 3 menos 2 para que igual yo se los entiendo. Ahora, resulta que
como este es menos 4 porque multiplico, se me vuelve negativo. Entonces, se me convierte esto en menos 4 de una vez. Se me convierten, los negativos se me convierten en resta. Y 5 menos 4, ¿cuánto es? Da 1, Una. ahora sí. Da 1. Ese sí da 1. El resultado de este es 1. Entonces, muchachos, porque no les había enseñado todavía lo de negativos, les voy a pedir entonces más bien esto. En el punto número 2 y el punto número 3 lo pueden hacer de esta manera. En vez de 2 menos 3, háganlo lo pueden hacer con 3 menos 2 y se los valgo. Y se los valgo. Mejor con 3 menos 2 para que evitarse ese problema de los negativos. ¿Listo? Lo pueden hacer y yo se los valgo. Y los que entendieron así, profe. Y los que Sí, entendieron, profe, y si los entendieron que pues mejor también lo pueden hacer así. No hay problema. Listo. Lo importante, ¿sabe qué es? Que desarrollen la operación siguiendo los procedimientos del orden. ¿Listo? El orden de operaciones. Ahora les voy a indicar en el cuarto. Fíjese que el cuarto en el cuarto, alcanzan a ver el cuarto, 5 más 4 sobre 2 menos 3. Sí, dice, es igual a 5 más 4 sobre 2, perdón, 4 sobre 2 menos 3. ¿Dónde está menos? ¿Es mera menos 3? Menos 3. Con este. ¿Quién tiene la prioridad? ¿La suma, la división o la resta? La división. la división. La división. Entonces es fácil. Quedaría así. Entonces voy a marcarlo para que sepamos de dónde. Será 5 más 4 dividido en 2. ¿Sabemos cuánto es? 2. 2 y menos 3. Y luego operamos común y corriente. ¿Ve? Hago primero la operación que tiene prioridad, que en este caso es la división, y lo demás lo dejamos quietico, y luego simplemente operamos. 5 más 2, ¿cuánto es? 7. 7 menos 3. 4. 4. Entonces es el resultado de ese punto. O por ejemplo, les voy a poner este. ¿Cómo es? Mire que hay una diferencia entre este 10 más 6 y el otro 10 más 6. ¿Cuál es la diferencia que está? Está doble encerrado paréntesis. Exacto. La diferencia es que esta operación va dentro de un paréntesis y esta no va entre paréntesis. Ahora les voy a explicar por qué de la diferencia. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer 10 más 6 igual. 10 más 6, espere, es que no lo veo bien. Entonces, voy a copiar nuevamente. Para no estar de aquí para allá. Entonces, es 10 más 6 entre paréntesis sobre, voy por el primero, 7 menos 5, asterisco, 11 menos 7, pero sin encerrar, ¿cierto? Sin encerrar todo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos primero. ¿Cuáles son las operaciones que tienen prioridad? Entre paréntesis. Todos los paréntesis tienen prioridad. Entonces, resolvámoslo. 10 más 6, ¿cuánto nos daría? 16. 16. Pero voy a marcarlo para que ustedes entiendan de dónde salió. Entonces, nos da 16. Recuerden dejar el igual. El slash lo dejamos quieto. 7 menos 5 es otro paréntesis. Y entonces, ¿cuánto nos da eso? 1. 7 menos 5. 2. 2. 2. Ojo con las restas. 7 menos 5 nos da 2. Mantengo el asterisco que todavía no lo he operado. Y hago la última operación. 11 menos 7. 11 menos 7 es igual a ¿qué? 11 menos 7 es igual a ¿qué? 4. A 4. Ahora, ¿quién tiene la prioridad entre la multiplicación y la división? Multiplicación. División. Les cuento algo. Como están en el mismo nivel de prioridad, la división tiene prioridad.
La división tiene prioridad. Entonces, ¿cuál hago primero? La división. División La entre división. 16 y 2, ¿ok? Ahí la marqué con letra roja, está bien. 16 dividido 2, ¿cuánto es? 8. 8. Y quedó asterisco 4. Ahora, 8 asterisco 4, ¿cuánto es? 32. 32. Y ese es el resultado de ese. Ahora, para el siguiente, no les voy a explicar cómo, no les voy a decir cómo se hace, sino que ustedes lo deducen. Voy a darles como que la idea de cómo va a ser para que ustedes se guíen. De resto, ustedes lo sacan. Se dieron cuenta que el siguiente tiene un paréntesis grande que encierra a todos los a las dos últimas operaciones, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, la prioridad es el paréntesis más grande. Entonces, ¿cuál operación hago de primero? ¿La multiplicación? La multiplicación de estos paréntesis, ¿cierto? Pero por lo tanto hay que resolver los paréntesis. Cuando hay así agrupadito como este, lo que uno hace... Profe, sería 7 por 5 y el resultado de 7 por 5 se multiplica con el resultado de 11 por 7. De menos 7. Menos 7 menos 5 lo multiplico por 11 menos 7 y es correcto. Entonces sería, dejemos primero el 10 más 6, porque todavía no estamos operándolo. Y ahora sí, un paréntesis. 7 menos 5, ¿cuánto es? 2, 2. Asterisco 11 menos 7. 4. 4. Y cierro. Y ahora sí resuelvo cada paréntesis, ¿cierto? Resolvería el paréntesis de aquí, que es 10 más 6, ustedes saben cuánto es, ¿cierto? 16, ustedes saben cuánto es, y el paréntesis de acá, ¿cierto? Por 4. 2 por 4. Pero ellos, primero resuelvo las operaciones del paréntesis, que haría 16 dividido, ¿en cuánto? 8. En 8. Aquí no lo escribo. Y ustedes y ya saben cuánto es el resultado. 8. Entonces, ¿sí ve que la diferencia de esto es bastante grande? No es lo mismo con este paréntesis que sin el paréntesis. No es lo mismo. ¿Sí se dieron cuenta? No es lo mismo. Preguntas hasta acá. Bueno, profe. No, no, señor. Bueno, de este voy a pegar al salto a ¿cómo es que se llama? Al práctico. Al práctico que corresponde a la hoja 1, porque se utiliza esa tabla. ¿Qué hacen con esa tabla? Ustedes simplemente copian tal cual está ahí. Copian tal cual está ahí. Espérenme, me voy a seleccionar, ahora sí. Copian tal cual está ahí. Escriben, por ejemplo, tenemos la tabla que dice operación y resultado, pero voy a ampliarlo un poquito para que ustedes puedan ver. Listo. Ya estamos en hoja de cálculo, ¿cierto? En hoja de cálculo de Excel. Ya estamos en la hoja de cálculo. ¿La ven, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Operación y resultado. Listo. Entonces, ustedes si le quieren colocar hasta colorcito, negrilla, colocarlo en mayúscula, como quieran. Bueno, recuerden, nos volvemos a conectar ahorita cuando se caiga la conexión. Entonces, vamos a escribirlas tal cual. Entonces, sería igual. ¿Cuál era la primera? 5 más 4. 5 más 4. Asterisco. 2 menos 3. ¿Cierto? Sí. Listo. Entonces, pero ustedes ¿cómo le escriben? Se me había olvidado. Entonces, primero ustedes la escriben, lo pueden escribir así. Primero sin el igual y luego con el igual. Y luego con el igual. ¿Por qué sin el igual y con el igual? Sin el igual queda así. Con el igual, mire lo que pasa. ¿Vio? ¿Qué hizo? Dio total. Lo resolvió. Entonces, escriban aquí a la izquierda sin el igual y a la derecha lo mismo con el igual. Para que de una vez.
y comparan con lo que ustedes hicieron. ¿Esa? Y comparan con lo que ustedes hicieron. Eso es en ese punto. Bueno, voy a hacer así de rapidez uno. Entonces, de rapidez. Uno a cualquiera. Por ejemplo, este. Voy a colocarlo acá. Primero sin el igual. Y luego con el igual. Lo que hacen es, en la operación, le escriben sin el igual y en el resultado le escriben igualito con el igual. Entonces, por ejemplo, este. El de la potencia, ¿cómo se escribe? Ese sí les voy a indicar cómo. Por ejemplo, sin la potencia, sin el igual, 5. La potencia en el computador hay dos formas de sacarla. ¿Qué es? Utilizando la tecla, esperen, la voy a escribir acá. Alt, gramatical, mientras lo presiona, le dan la tecla después de ñ. ¿Por qué digo la tecla después de la ñ? Porque en los teclados puede tener diferentes símbolos. La tecla después de ñ. Esperen, lo voy a indicar con un teclado en pantalla. Esto. Entonces, mientras presionan al gramatical, que es este, la tecla después de la ñ es esta. Les aparece así. Pero en sus computadores puede aparecer un símbolo diferente. Entonces, al gramatical le dan después de la ñ, pero después enseguida le dan barra espaciadora. Sueltan el alt y le dan la barra espaciadora. Pero si así es difícil, úpale. Ahí Se va en símbolo. Sí. Se va a símbolos y ya les digo cómo se hace. En símbolos ustedes buscan una celda vacía y van a insertar. No, para hacer la operación también se puede arriba, mire, arriba en inicio. Sí. En inicio. En Creo que inicio. sí, creo que sí. En inicio. Acá donde está la M, arriba. Arriba. Ahí donde está como la M, suma, promedio, contar números así. Yo lo hago así. Pero estaba hablando del símbolo de potencia. El símbolo ese acentico. Ese que, para cómo lo sacan ustedes. Por ejemplo, 5. Es por eso que les estoy indicando con símbolo. Lo pueden indicar con un símbolo, usando símbolos. Entonces, insertar símbolo. Buscan en los primeros que aparezcan en lista. Es más fácil en un dispositivo móvil porque en el dispositivo móvil ya aparece en el teclado. En cambio, en el computador es más difícil, es un poquito más complicado buscarlo, pero aparece. Y le damos insertar y le damos cerrar. Ahí la di 2 veces. Ese símbolo es el que yo me estoy refiriendo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a repetir. 5 de la forma 1 al gramatical y mientras lo oprimo le doy la tecla después de la ñ, suelto y voy barra espaciadora. Así se saca ese simbolito. O insertar símbolos. Insertar símbolos, símbolo y busco este. ¿Cierto? Le doy insertar y le doy cerrar. Ahora, listo. Y en la operación continúo. 2 más 3. Uy, se me fue muy grande. ¿Por qué me quedó tan grande? Hola. Ahora sí. Listo. Entonces, este lo escriben sin el igual. Con el igual, pongo el igual. Incluso lo pueden copiar y pegar, no hay problema. Y mire lo que dio. ¿Ven? Listo. Entonces, lo que tienen que hacer para este punto es escribir la operación a la izquierda sin el igual y aquí con el igual, lo mismo que está ahí. Lo mismo. No tienen que hacer operaciones aparte. Lo único que tienen que hacer es comparar con sus resultados que sacaron en el punto 2 en el punto de teórico, en el punto 2 de teórico, nada más. Es eso, solamente escribir tal cual. Entonces, el resultado, ustedes escriben el resultado acá,
O sea, escriben con el igual, escriben todo esto. Y en la operación lo escriben sin el igual para que les muestre así. Listo. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. No, señor. Pero espero que haya todo quedado entendido. Si esto, ahorita me preguntan, por favor, o en el transcurso del desarrollo de la guía me van preguntando. ¿Listo? Entonces, bueno, si hay dificultades para esto, para este símbolo, entonces ustedes, de acuerdo a donde lo tengan, tratan de mirar cómo lo sacan. Por eso dije, si es en un dispositivo móvil es más fácil porque en el teclado ya aparecen entre los símbolos. En cambio, en este, es, como les dije, las formas de buscarlo. Igual en la guía dejé indicado aquí, en esta parte, cómo se hace. ¿Cierto? Igual dejar esta grabación también para ver cómo se hace.